Detrás de cada inmigrante hay una historia única, digna de ser contada. Acompáñenos en un viaje para conocer las luchas, triunfos y sueños de personas quienes desafiaron obstáculos insuperables en busca de un futuro mejor. De niño, Alex Sánchez vivió la guerra de su país y creció con personas que no eran de su familia porque sus padres se vinieron a los Estados Unidos. Después de años de ausencia, sus padres lo mandaron a traer. Alex, junto a su hermano más pequeño, tenían mucho miedo a lo desconocido. En su juventud enfrentó muchos obstáculos, pero su pensamiento siempre fue que si hoy me va mal, mañana será mejor. Fundó la organización Homies Unidos para ayudar a la juventud a que se una y salga adelante. Mi nombre es Alexander Antonio Sánchez. Nací en El Salvador el 5 de agosto de 1971. Tenía una vida muy bonita. De niño jugaba en el patio de atrás de mi casa con mi hermano Oscar. Vivíamos al lado de un barranco y disfrutábamos de una espléndida vista. De un lado se veía la isla de Apulo y del otro el volcán San Vicente. Vivía con mi familia, pero no sabía que éramos pobres. Al lado de nuestra casa vivía mi abuelo y desde ahí veíamos su televisión. Iba a la escuela para aprender y como era callado, sufría acoso por parte de otros muchachos, pero había un niño que me defendía. Un día fue con su papá y su abuelo a traer agua en barriles. Se subieron al pick-up y tuvieron un accidente. Los tres murieron. Ahí empecé a ver de diferente manera el mundo, ya que tuve que aprender a defenderme solo. Para ir a la escuela, nos íbamos por la línea del tren para evitar el tráfico y así no pasar por la carretera. Corría el año de 1979 e iniciaban los conflictos armados en mi país. Algunas noches se escuchaban balazos y uno tenía que ser cuidadoso porque en la mañana a veces aparecían muertos. De niños, una vez encontramos la cabeza de un hombre que estaba al lado del monte. Estábamos viviendo con una señora que se llamaba Rosa y con su esposo Paco, porque mi mamá se vino a los Estados Unidos y nos dejó a mí y a mi hermano. Tenía 3 años y mi hermano 1 año y medio. Mi padre se fue primero y como mi madre no sentía mucho apoyo de él y su familia, decidió venirse por su cuenta, dejándonos con los vecinos en lugar de la familia. Ellos nos cuidaban bien, hasta que un día nos dijeron que nuestros padres vendrían por nosotros. Ellos no podían regresar a El Salvador y habían pasado 5 años desde su partida, así que no tenía muchos recuerdos de ellos. Les llamábamos papá y mamá a las personas que nos cuidaban. Nosotros no nos queríamos venir, pero no era nuestra decisión. Nos trajo una pareja que no conocíamos, y así fue como me vine de emigrante. Llegamos en 1979, y desde esa fecha solo he estado fuera 1 año de los Estados Unidos porque me deportaron. Volví, y ahora tengo 39 años viviendo acá. Para cruzar la frontera, teníamos que llamar papá y mamá a la pareja que nos llevaba, y si no lo hacíamos, nos iban a dejar. Veníamos con visa de El Salvador a México. Después tomamos el tren, y por el miedo que sentíamos, nos hicimos del baño. Mi hermano y yo temíamos que nos separaran. Éramos niños, y venirnos en ese tipo de trayectoria nos asustaba. Les decía que nos regresaran a El Salvador, pero no nos escuchaban. No teníamos ninguna opción. Creo que fue por Tijuana que nos cruzaron. Íbamos en el carro y de repente abren la puerta y un güero nos preguntó si eran nuestros papás y le dijimos que sí. Al llegar a nuestro destino nos encontramos con nuestros verdaderos padres. No los conocíamos. Vi que se bajaron de una camioneta bien bonita. Mi papá se llama Juan y mi mamá Berta. Él iba manejando y mi hermano y yo nos agarramos de la mano pensando, ¿y esa gente quién es? Fue muy difícil lograr una relación con nuestros padres, pues cuando se fractura una relación nunca se puede arreglar. Eso fue uno de los problemas que tuvimos. Al llegar, conocimos a nuestro hermano menor llamado Alvin,
quien había nacido en los Estados Unidos, y mi mamá nuevamente estaba embarazada. Mi hermano era bien chelito y sentía que estábamos invadiendo su espacio. Conmigo se llevaba bien, pero con mi hermanito se peleaba mucho. Yo era el mayor y no podía hacer nada. Los cuidaba a los dos. Después vino la disciplina extrema, ya que ¿cómo iba mi mamá a controlar a 3 varones en un cuarto? Ella no supo cómo arreglar esa relación y su disciplina era pegarnos con cualquier cosa. No hubo amor y lo que logró en nosotros fue resentimiento y odio. A finales de 1994, en El Salvador había una limpieza social y empezaron a matar a los que creían que eran líderes de pandillas, más a los que estaban deportados. Yo me tenía que defender, pero estaba limitado y me tuve que regresar a los Estados Unidos lo más pronto posible. Mi mamá me llamó diciéndome que mi hijo ya había nacido y que su madre lo había abandonado dejándolo con ella. A pesar que su madre era adicta y alcohólica, había nacido sano. Tenía que irme, si no me matarían, y ahora tenía que hacerme cargo de mi hijo, aunque no sabía cómo hacerlo, porque mi padre nunca me lo enseñó. En ese entonces tenía 23 años y para esa edad ya había vivido mucho. Fui baleado, estuve en prisión y perseguido por la ley de migración. Siempre supe que podía perder la vida, pero sabía cómo defenderme y mi meta no era morir, sino volver nuevamente aquí. Después, en Guatemala me robaron y abandonaron. Pensé que si me regresaba por tierra me iban a matar porque a mi amigo le habían pegado con un machete. Llamé a unos amigos y les conté que me habían robado y no lo creían, porque decían que éramos temidos y que solo habíamos venido a divertirnos a la frontera de Guatemala. Un primo de aquí me conectó con un coyote y llegué solo a Tecunumán, una ciudad fronteriza entre Guatemala y México. Allí conocí a otros inmigrantes que venían para Estados Unidos. Cuando conocí a mi hijo y lo vi por primera vez, fue muy duro. Él tenía 1 año y medio y mi mamá lo llevaba en brazos. Escuchaba que se reía con ella, pero cuando me vio paró de reírse y al quererlo cargar me dio la espalda y abrazó a mi madre. Era un nuevo reto ganarme el cariño de mi hijo. Y aprendí que me rechazaba porque no me conocía. Yo no quería ser como mis padres, que nos pegaban para ganarse el respeto. Estuve resentido mucho tiempo con mis padres porque en mi casa había abuso físico y se justificaban diciendo que era lo mejor para nosotros. Mi padre siempre fue un tacaño. Para él la familia es lo último. Mi madre fue la que ahorró el dinero para traernos y fue muy difícil para ella el tener que luchar para volvernos a ver. No entendíamos todo lo que había pasado. Vivíamos en un ambiente donde la gente vendía drogas en Koreatown. Salir a jugar estaba prohibido. Mis padres se divorciaron y él empezó a decir que no éramos sus hijos. Eso lo sufrimos mucho. Mi hermano Alvin, el menor, murió de cáncer en el 2012. Le dije a nuestro padre que fuera a verlo porque ya estaba agonizando. Y al llegar, mi hermano lo vio de reojo y dijo, ¿y ese hombre qué está haciendo aquí? El resentimiento hacia mi padre lo llevó hasta el último día de su vida. Mis padres todavía viven. Tengo 4 hijos, 3 hombres y 1 mujer. He estado casado por 16 años. El mayor es de otra relación y a pesar que tampoco es mío el hijo mayor de mi esposa, se quieren como hermanos. Mi hija tiene 16 años y el más pequeño 7 años. Mi mayor logro es que sobreviví a pesar de las circunstancias, pues estuve secuestrado en Oaxaca. En mi vida encontré muchos obstáculos, pero los borraba de mi mente pensando que el siguiente día iba a ser mejor. Porque si no, se vive amargado, triste y se abandona en las calles, ya que uno piensa que todo va a salir mal. Cuando regresé de El Salvador, ya venía con la mentalidad de hacer un cambio, de no tener que regresar a la cárcel, puesto que durante 7 años había estado entrando y saliendo. Cuando volví, le dije a los muchachos del barrio que me quería calmar y que ya no me presionaran para que participara en sus actividades. Ellos me dieron un pase, la oportunidad de poder hacer mi vida.
me enfoqué en mi trabajo y fortalecer la relación con mi hijo. Cuando asistí a una conferencia en Santa Cruz, California, con miembros de una organización salvadoreña llamada Homies Unidos, tuve una epifanía. ¿Por qué no han hecho esto en el barrio de Los Ángeles donde había crecido? Conocí a un chicano a quien le decían Papá Oso. Él me conectó con el trabajo que hacía y me dijo que lo ayudara porque él no conocía el barrio de Los Ángeles. Íbamos a las casas a ver a los padres de los muchachos que habían sido deportados y a sus familias. Les pedíamos que hicieran cartas para intercambiarlas y notamos cómo los padres a veces nos decían que no les importaban sus hijos. Al ver a tantas familias resignadas y sin confianza, decidí hacer algo positivo y comencé a telefonear a sus hijos. Un día le dije a Papá Oso que me diera las cartas de los niños para enviárselas a sus padres. Cuando las cartas ya habían sido contestadas, Papá Oso las enviaba de regreso a El Salvador con los hijos. Haciendo esto conocí a Silvia Beltrán, de la comunidad de centroamericanos. Ella trabajaba con el senador Tom Hayden. Él fue también a El Salvador y conoció a los muchachos. Una vez me invitaron a una cena en Carecen y de la nada me surgió hablar con el público. Allí conocí a una actriz y me ofreció alquilar un local. Gracias a su ayuda, se me vino la idea de crear la organización Homies Unidos en Los Ángeles. Fui a preguntar a una iglesia, pero me prestaban un local a cambio de que los muchachos fueran a misa todos los domingos. Después me presentaron a un señor que trabajaba con Sana, una organización que existió en el 2000. El objetivo es darle alternativas a los muchachos que están en alto riesgo y apoyarlos para que puedan vivir fuera de la violencia. No me considero un líder, pero me han puesto esa etiqueta en todo lugar al que iba. Si se podía hablar, yo lo hacía, así que me consideraban como tal. Siempre abogo por la población, así que decían que era el líder secreto de las pandillas, pero a pesar de esto no me considero uno, aunque si no hay nadie, yo lo hago. Por ejemplo, ayudé a los muchachos de la pandilla porque no había apoyo en ningún lugar. Un hombre gringo me introdujo a la cultura indígena por medio del temazcal. Tenía estigmas en contra de los blancos, pero tuve una gran conexión espiritual. Fue Tim Smith, el gringo, no mi gente, quien me conectó a lo espiritual por medio de la cultura. Les temía a los gringos porque me enjuiciaban. El fiscal que me metió a la cárcel era gringo, y los guardias de ahí también. Con esto, aprendí que el gringo no es un güero y que hay muchos latinos que se creen gringos. Pero quienes más me apoyaron fueron las mujeres. Después que se formó la organización Homies Unidos, me atacaron más. En la iglesia presbiteriana Immanuel me dieron un lugar para tener la organización sin que me hiciera religioso. En el año 2000 me arrestaron y me querían deportar nuevamente. Acusaban a un joven de 14 años de asesinato, pero él había estado conmigo todo el día. Yo pensaba, si me presento, sabrán que soy indocumentado, pero si no voy, enjuiciarán a un niño de 14 años de por vida. Pensé en mi hijo, pero también en el joven. Decidí presentarme a la corte y los policías me reconocieron. En enero me dieron una orden de arresto, pero Silvia Beltrán empezó una campaña que buscaba mi liberación. Free Alex Sánchez. Cuando me arrestaron ya sabía el por qué. Lo hicieron un viernes y para el martes siguiente ya había una manifestación. Me decían que iban a hacer lo posible para que saliera de la cárcel. A veces juzgamos a los pandilleros y no entendemos que los jóvenes que caen en las garras de la violencia no tienen padres, ni han tenido apoyo de salud, de educación y de vivienda. Toman decisiones sobre lo que ven en la calle. Están solos y no sabemos de dónde viene la rabia que tiene esa juventud. Si están en las pandillas es porque no los han comprendido en su casa. La juventud se está matando entre ellos, se están suicidando. Lo que los Homies Unidos hace es que ellos se quieran y tengan ganas de salir adelante y vivir. He tenido diferentes trabajos, como cocinero, soldador, amoldando piezas de vidrio, construcción. En la calle uno se muere de hambre. A mí nunca me gustó ser vendedor de drogas. La consumía a veces,
pero nunca consideré ser un adicto. Ahora soy director general de la organización Homies Unidos. La palabra que me define es sobrevivir. Mi legado es que en el futuro alguien diga: Alex Sánchez vino aquí y pudo detener el ciclo de nuestros jóvenes inmigrantes, evitando que se metan a las pandillas. También que los jóvenes tengan un lugar donde encuentren elementos para no acudir a la calle a buscar respuestas. Que haya un lugar al que puedan ir y que se les aplauda por sus éxitos. En el futuro quisiera tener un edificio que los reciba y donde se les pueda dar apoyo a los jóvenes que han estado en pandillas, con una relación transicional en Centroamérica y México. Que de regreso a su país de origen no se sientan humillados por ser deportados. Siento mucho el dolor que he causado a mis hijos por estar en la cárcel y ser deportado. Cuando me acusaron de unos crímenes que no había cometido, mi esposa tuvo que irse a vivir a un garaje porque la policía quería deshacerse de mí. He tenido que lidiar con el trauma que he dejado en mis hijos y el tiempo que hago cuando voy a otros estados a trabajar y ayudar a otros jóvenes. Si pudiera regresar el tiempo, una de las cosas que haría sería haberme legalizado antes. En 1986, había podido tramitar mis documentos legales para estar libremente en los Estados Unidos, pero estaba en la cárcel, así que nunca los tramité. Sufro por todo esto, porque no me quieren dar mi residencia permanente y estoy bajo asilo político. Mi vida habría tenido diferentes caminos si alguien me hubiera guiado. Agradezco a muchas personas. Al senador Tom Hayden, quien falleció en el año 2016, a Silvia Beltrán y a mis padres, quienes a pesar de todo me trajeron. No sé qué me hubiera pasado en El Salvador durante la guerra. Mis padres siempre han estado allí cuando yo estoy bien, pero cuando estuve mal me echaron a la calle. Mis hermanos siempre me escriben y aprendieron de mis errores. La comunidad siempre me ha apoyado. Gracias a todos estos grandes líderes que han estado conmigo. Sin el apoyo de ellos no estuviera aquí, habría sido deportado. Desde que me conoció en el 2004, mi esposa me aceptó por lo que era, por mi trabajo y mi trayectoria. Es una mujer muy fuerte y me ha podido calmar, y que me ha apoyado cuando me he caído. Sin ella, sería un sonámbulo. Lo que falta mucho aquí es que nuestros líderes dirijan a nuestra gente y que entiendan a la juventud. Se me ha acusado de que defiendo a los pandilleros, pero debe haber una manera de ayudarlos. Es necesario que aprendan la lección, pero que no los traten como animales. Estos líderes tienen que ser diligentes y no solo usar su nombre. Me enfrento a la vida con las cartas que me ha entregado la vida misma. A veces son cartas que he ido perdiendo, pero así también he ganado muchas. La historia de Alex Sánchez nos llena el corazón de confianza y seguridad para enfrentarnos con valentía y decisión a todos los obstáculos que se nos presenten. Te invitamos a escuchar los próximos testimonios de valientes inmigrantes cuyas historias tejerán hilos de vulnerabilidad.